Hoy, mi amado hermano, este sermón tiene como título Entendiendo la misericordia de Dios. Hablamos del pecado, hablamos de las consecuencias, pero podríamos nosotros pensar hoy en esta mañana, ¿será que no hay esperanza para nosotros entonces? Porque continuamente estamos pecando. Es solamente abrir el ojo y ya estamos con miles de pensamientos, con malas actitudes, y decimos, Señor, ten misericordia de mí. ¿Usted lo dice? Claro que sí. Y acudimos a ello. Pero qué mejor que nosotros vayamos a la misma palabra del Señor que nos explica y nos da luz, como es la palabra de Dios, a todo este tema maravilloso. Así quiero que usted vaya a Salmos 116:5. Salmo 116:5. Dice el Salmo 116:5, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar por la palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es alimento a mi espíritu, a mi vida, Señor, a mi mente, a mi existir. Gracias porque tú derramas esa sabiduría que nosotros necesitamos para conocerte cada día más, Padre eterno. Gracias por ese alimento, Padre amado. Permite que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón, pero sobre todo hacerla práctica, pues tu palabra es viva y eficaz. Que todo sea para darte el honor, la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mucho se ha hablado de la misericordia de Dios. ¿Usted la ha escuchado? Claro que sí, siempre hablamos de ello. Cantamos a la misericordia de Dios como cantamos hoy en esta mañana, hablando de la misericordia del Señor. Y las personas que hemos decidido vivir para Dios, usted y yo, continuamente, pues experimentamos esa misericordia en nosotros mismos. ¿Usted ha experimentado esa misericordia del Señor Jesús? Claro que sí. El hecho de estar hoy aquí, poder reunidos, que no estemos en otro lugar, que no estemos fuera de este mundo, es por la misericordia de Dios, mi amado hermano. Y esa palabra tiene que ver, o tendríamos que ir para entenderla, porque se habla mucho de esta palabra, pero ¿usted conoce la definición de misericordia? Tendríamos que ir al original en griego, que su raíz se llama eleo, E-L-E-E-O, eleo. Y esa palabra tiene que ver con compadecer, con compasión, con piedad. Y hay un sustantivo que en el griego se dice elemoisne, que se conjuga también, que se usa también para definir esa misericordia. Pero ese específico palabra en griego tiene una connotación maravillosa y es inclinarse. Pero no es la inclinación de alguien vencido, es la inclinación de un ser superior a uno inferior. Alguien que se inclina para ayudar. Esa es la misericordia. La inclinación de Dios para ayudarte a ti. Esa es la misericordia. Eso es lo que Dios hace, inclinarse para socorrerte, inclinarse para sacarte del hoyo profundo de donde estás. Literalmente significa un corazón que siente o que se siente manifestado ante la miseria física, moral, espiritual, que tiene como un sinónimo la compasión. Pero no hay mejor explicación que la palabra. Y quiero que usted vaya a Mateo 15, 22, 28. Igual lo voy a poner aquí, pero para que usted lo reseñe allí en su palabra, en su Biblia. Mateo 15, 22, 28, que nos habla de la mujer cananea. Dice que he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí vemos cómo esta mujer clamaba al Señor por esa misericordia. Así como nosotros clamamos al Señor por esa misericordia, esta mujer lo hacía, pero usted puede imaginarse el dolor, la necesidad tan imperiosa dentro de su corazón para tener que gritar, clamar al Señor que iba por allí para que tuviera misericordia de su hija. Sería un dolor muy grande ver sufrir a la hija, ver sufrir a ese ser querido que está pasando por ese mal momento. Pero ella decide que el único personaje, la única persona que puede proveer de una solución para esa situación es el Señor Jesús. Por eso no alcanzamos a imaginarnos el clamor de esta madre de lo más profundo de su corazón. También dice Mateo 17:15, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Allí este hombre también clama al Señor para que tenga misericordia. Si vamos a otro ejemplo dentro de la palabra del Señor, pues está en Lucas 17, donde nos habla de los 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, dice la palabra, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. También otro ejemplo nos lo da Marcos 10:46, donde nos dice que vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Son varios ejemplos de los muchos que hay dentro de la palabra del Señor que nos da a entender que hay un clamor por una misericordia al Señor Jesús, al único que todo lo puede. Y esa misericordia tiene que ver con la compasión. Y sin ir más lejos, en Santiago 5:11 nos dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso tiene que ver la compasión y la misericordia. Por eso entendemos hoy en esta mañana que tenemos un Dios de misericordia. ¿Usted lo cree? Amén. La misericordia de Dios podríamos explicarla brevemente con algunas palabras. Y como lo dijimos inicialmente, una de esas palabras es inclinarse. Es cuando una persona fuerte, poderosa, se dobla, se encorva, se inclina ante una persona más débil, ante una persona que necesita ayuda de alguna manera. Eso tiene que ver con la misericordia. Una persona que se inclina con bondad, con cariño, que se inclina ya sea para ayudar, para proteger o para cuidar. Si usted viese a alguien que está, no sé, aguándose en un río, en la piscina, en el mar, usted no va a estar desde lejos dándole la mano, ¿verdad? Usted se inclina para tomarlo de la mano y sacarlo de allí. Esa es la inclinación de alguien que está en una situación de poder a alguien que está desfavorecido. Como alguien que está postrado en el piso y está suplicante. El ciego estaría clamando al Señor, postrado, para que fuera sanado. La mujer, pidiendo por la hija, también estaba postrada, clamando al Señor para que tuviese misericordia con su hija. Y muchos de los pasajes que vemos en la Biblia presentan a estos personajes postrados primeramente. Y si está postrado, pues viene la acción de misericordia, que es inclinarse para ayudarle. Vemos personas en la calle que piden. ¿Se ha visto las personas que piden en la calle? Están a veces tendidos allí, sobre todo en las grandes ciudades, sentados allí, estirando la mano, pidiendo. Y a veces nosotros somos indiferentes a eso. Pasamos y no atendemos aquella situación. Pero muy diferente es lo que nos dice la palabra en Lucas 6:30. A cualquiera que te pida, dale.
Eso tiene que ver con la misericordia. También otro significado, otra definición de misericordia tiene que ver con doblarse o desnivelar. Y yo imaginaba ese desnivel como alguien que pierde ese nivel y se pone al mismo nivel del otro, del que está sufriendo. Eso hace el Señor. En su poder, en su trono, en su gloria, en su majestad, Él se pone al nivel de nosotros para ayudarnos, para socorrernos, para estirar, para tender su brazo poderoso para cuidarnos a nosotros. Eso es maravilloso. Ahí nosotros tenemos que entender que ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, siempre está atento para inclinarse, para favorecer a sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? Puede contar con eso, claro que sí. Es una muestra de amor, de prestar ayuda, de dar misericordia. Es como, por ejemplo, una madre con sus hijos. Cuando están pequeños y el niño llora, ¿la madre qué hace? ¿Lo retira? No. Se inclina, lo levanta y lo acoge en sus brazos. Le da calor, le da protección, le da mimos, le da amor. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando estamos llorando, cuando estamos pasando por situaciones complejas, cuando sabemos que ese pecado nos atormenta, cuando sabemos que estamos haciendo lo mal, que caímos, que perdimos el rumbo, que queremos encontrar el camino, el Señor extiende su brazo misericordioso, se inclina para favorecernos, tomarnos en sus brazos y decirte, hijo, yo te amo. Esa es la misericordia del Señor. Si no podemos solos, decía una cita de un teólogo, tendremos que admitir que nos necesitamos. Si no podemos solos, tenemos que admitir que nos necesitamos, necesitarnos con Dios. No podemos andar solos, no podemos buscar la misericordia en el lugar equivocado, donde no está. No podemos ayudarnos a nosotros mismos. Por eso Dios se inclinó, se puso a desnivel a nosotros para poder ayudarnos. Es tan grande la misericordia de Dios que, como dice Lucas 4:39, sanó hasta la suegra de Pedro. Eso es una misericordia grande. Dice que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Y mire, quiero que usted vaya ahí, Lucas 4:39, porque es importante que usted vea lo que dice la palabra allí y la reseñe sobre lo que estamos hablando. Lucas 4:39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante le servía. Esa es la misericordia de Dios. Se inclinó hacia ella, reprendió la fiebre, la curó y levantándose ella al instante le servía. Cuando nosotros vamos a clamar, como hacían estas citas que hemos visto, clamando la misericordia de Dios, el Señor viene a nosotros, se inclina para socorrernos. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? Servirle cada vez mejor. Esa es la respuesta que naturalmente deberíamos tener. Si tenemos una diferente, pues tenemos que revisar qué está pasando en nuestra vida espiritual. Pero si nosotros recibimos esa misericordia del Señor, yo tengo que estar gozoso, tengo que estar alegre. Señor, tú atendiste mi clamor, atendiste mi llamado, atendiste mi dolor, atendiste mi necesidad espiritual, física, material. Y ahora yo estoy aquí, Señor, para servirte. Porque tú has hecho en mí según tu palabra, Padre eterno, porque eres un Dios de amor y eres un Dios misericordioso. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia no podemos salir igual de como entramos.
Yo no sé cuál es tu problema hoy en esta mañana. Yo no sé qué necesidad tienes hoy imperante en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida laboral. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y es ese mismo Dios de misericordia que se inclina hoy ante ti y te dice: ¿qué necesitas, hijo mío? Este es mi brazo poderoso con el cual yo quiero ayudarte y sacarte de esa necesidad en la cual tú solo no podrías solventar. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ese es el Dios al cual tú vienes a adorar en esta mañana. Es el Dios al cual tú vienes a rendirte culto, honor y gloria, y a cantarle, dejarle saber que es un ser maravilloso, misericordioso, amoroso y sobre todo poderoso. Ese es nuestro Dios. Esto tiene que ver, entonces, el inclinarse, tiene que ver con la misericordia. Eso es lo que éramos nosotros, necesitados de esa misericordia, de ese amor del Señor para con nosotros. Dios se inclinó para darnos la mano. Siempre decimos que nuestra primera relación con el Señor fue en el momento en que Él nos llamó a pertenecer a su familia. Y nosotros decidimos seguir a Cristo porque en el momento indicado el Señor nos tiró del fondo profundo del pecado y nos trajo a pertenecer a una iglesia, y ahora somos redimidos, somos justificados y podemos ser llamados a una cena con el Señor, a compartir su mesa. Aleluya. Esa es la misericordia de Dios. Nos tiró de ese hoyo profundo, nauseabundo de maldad. Y ahora estamos caminando con un nuevo objetivo, que es estar por una eternidad con ese Cristo que nos amó primero. Eso me hace pensar en el ciego de la puerta de Siloé. Me hace pensar en la persona que está herida en el piso. Me hace pensar que pasó un sacerdote que lo vio y pasó de lejos. Me hace pensar en un levita que vio a ese ciego y pasó de lejos. Pero también me hace pensar que pasó un samaritano y se inclinó para ayudarle. Ese es nuestro Dios maravilloso. Ese es Jesús que nos ama y siempre está pendiente de nuestra necesidad. Somos fallos, claro que sí. Somos pecadores, claro que sí. Pero Él lo entiende. Él nos conoce. Él se hizo hombre para poder saber y experimentar lo que es la tentación. Él nunca pecó, pero fue tentado. Él experimentó situaciones, Él vio situaciones. Por eso Él nos conoce bastante bien, mi amado hermano. Te conoce bastante bien. ¿Cuántas veces hemos esperado en el piso esperando porque alguien nos ayude? En una situación compleja en tu vida, ¿cuántas veces has esperado a que tu esposo, tu esposa, a quien tú crees que te va a ayudar y no te ayuda? Tu jefe, tu amigo, tu madre, tu padre, a veces te dan la espalda. Esa es la fe que ponemos en las personas. Pero las personas fallan, como nosotros fallamos también. Creemos que nos van a ayudar, pero pasan de nosotros sin mirar. Pero Dios sí se inclina, mi amado hermano. Y eso tiene que ver con esa misericordia manifestada por su poder y por su gloria. Esa es la misericordia del Señor. Eso tiene que ver con la misericordia bendita de Dios, de saber que Él se va a inclinar para socorrernos y no nos va a dejar tirados allí. Está para asistirnos el Dios poderoso. Dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Ese es el Dios maravilloso. Esa diestra de su justicia siempre está allí
Cuando Él se inclina para ayudarnos, esa diestra de su justicia está allí para socorrernos, para atender tu llamado, para atender tu clamor. Cuando tú dices, Señor, ten misericordia de mí, no puedo con esta situación, no puedo con esta enfermedad, no puedo con este trabajo, con mi situación, ya no doy más. Eres tú, Señor, quien puede venir a obrar con poder y gloria en mi vida. Ese es el Dios poderoso. Siempre nos ayudará y siempre nos sustentará con su diestra poderosa. Dios te va a ayudar, mi amado hermano. Eso es parte de esa misericordia divina. Él sabe lo que tú necesitas. Él se pondrá a tu nivel no solo para entenderte, no solo para ayudarte, sino también para dejarte saber que cuentas con esa diestra de su justicia. Aleluya. La misericordia de Dios está viva. Y eso nos asegura que Dios se inclinará para darte la mano y ayudarte. Dice Lamentaciones 3:22, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa es una palabra maravillosa de esperanza. Cada día las misericordias del Señor son nuevas. Para estrenar, y nosotros podemos contar con ella. Nos recuerda que el amanecer de cada nuevo día, cuando nosotros despertamos, abrimos los ojos, ahí ya está operando esa misericordia del Señor. Es como un símbolo de luz, de la luz de Dios, quebrando esa oscuridad, esas tinieblas. Cuando nosotros levantamos y abrimos los ojos y vemos la luz del sol, vemos un nuevo día, ahí el Señor está dándonos una nueva oportunidad para darle toda la gloria y para darle toda la honra, sabiendo que Él tiene nuestra vida en su diestra poderosa. Eso es maravilloso para alegrarnos. Por eso cuando yo pregunto, quien está gozoso y alegre, diga amén. Debemos decirlo con fuerza porque tenemos la provisión de su misericordia en este día. Es una manifestación de misericordia venciendo nuestros problemas, venciendo nuestras dudas, venciendo nuestras penas, nuestro quehacer diario que a veces no podemos ni con nuestra propia vida. Es Dios el que puede hacerlo para nosotros. Es la manifestación de la gracia de Dios, de un nuevo comienzo en las cuales las tinieblas deben huir. Ante la presencia y la luz de Dios, las tinieblas tienen que huir. No hay parte de las tinieblas con la luz. No existe eso. Y eso hace parte de esa misericordia de Dios. Cuando Dios viene a nuestra vida, rompe con esas cadenas de pecado, rompe con esas cadenas de oscuridad y viene la luz a nuestra vida. Ese es el poder de Dios para con nosotros. Esta palabra es para aquellos que quieren ser ayudados. ¿Cuántos de aquí quieren ser ayudados por la misericordia de Dios? Amén, todos nosotros. Pero usted sabía que hay muchos que no quieren ser ayudados por la misericordia de Dios. Hay algunos que no se dejan ayudar por la misericordia de Dios. En algún momento usted ha experimentado que quiere ayudar a alguien. Y dice, ven que le ayudo. Y la respuesta es, no, déjeme que yo puedo solo. Y casi que son dos piedras en la mano. Dice, pero si, y tú estás viendo que la persona está yendo a un abismo. Y te preocupa. Tienes misericordia. Dice, ven, yo te ayudo. Te invito a la iglesia. No, yo ya sé mucho de Dios. Yo no creo en eso. O no estoy preparado, como hemos escuchado tantas veces cuando vamos a evangelizar. La gente no se quiere dejar ayudar. No quiere que esa mano poderosa entre a socorrerlo en su vida de pecado y de tinieblas. No se quieren dejar ayudar. Piensan que están solos y ellos solos pueden solucionarlo. Dios tiene su brazo extendido, pero ellos no quieren experimentar ese poder y esa misericordia de Dios. Se están consumiendo sus problemas. Están en ese pecado que es imposible quebrar por su propia fuerza, pero ellos prefieren seguir quemándose en la sartén que decir, Señor, ten misericordia de mí. Dame tu mano poderosa y sácame de aquí, de este infierno que estoy viviendo. Y el Señor está allí, presto a hacerlo, pero ellos no quieren. Ellos tienen un problema serio
Porque cuando se les dice acércate a Dios, Él te ayudará con tu problema, ellos suelen decir, sí, yo sé. Con orgullo, ¿no? ¿No has escuchado eso tantas veces? Pero mira, el Señor te dice, sí, yo sé. ¿Y? Y hablo de parientes y hablo de amigos que están en esa situación. Y lo peor aún, hay hermanos en Cristo que les escucho diciendo lo mismo. Sí, pastor, yo lo sé. Pero tenemos que tener una acción. Tenemos que tener una respuesta a esa misericordia de Dios, a ese ofrecimiento maravilloso de Dios que es la misericordia para con nosotros, para los necesitados, para sus hijos. Muchos no aceptan la mano de Dios, el brazo de Dios, la misericordia de Dios, simplemente por necedad. Y a veces esa necedad puede llegar a ser una rebelión. Y un ejemplo claro de ello es cuando una persona necesita ir al médico. Y se vayan al médico, no, yo no voy por allá porque yo no creo en esas batas blancas. Yo no creo en los matasanos, dicen otros. Vaya al médico. No, yo no creo en eso. Y cuando por fin los ve el médico les dice, si usted hubiera venido antes, eso se hubiera podido tratar mejor. Hubiera podido tener una solución más pronta. Así hay personas, mi amado hermano, en el aspecto espiritual. Dios te quiere ayudar, quiere inclinarse para levantarte de donde estás, pero no te dejas. Y eso lo digo para aquellos que nos están viendo hoy a través del internet. Si tú no conoces a Cristo, si no has venido a Cristo, déjate ayudar por Cristo. Cristo está dispuesto para traerte con esos lazos de amor y para poder sacarte de allí, de ese problema. Sobre todo, primero, de la incredulidad. Y segundo, para tirarte de esas falsas doctrinas que tiene el mundo. Y además de que te tira de esas cosas, te ayuda en tu problema, te ayuda en tu necesidad, te da una promesa de vida eterna. Ese es un maravilloso Dios. Diga aleluya, por lo menos. Gloria a Dios, es maravilloso nuestro Señor. Pienso que Pedro, cuando pasa en este aspecto espiritual de que te lanza la mano y no quieres dejarte, pienso en aquel momento en que Pedro está caminando sobre el agua. Recordemos aquella cita bíblica, cuando el Señor le dice, ven, camina. Pero él se ve agobiado por el viento, por el mar, y empieza a hundirse. ¿Y qué hace el Señor? Salte de ahí. Le dice, no. Él se inclina para tomarle la mano a Pedro y sacarlo y que no se ahogue. Esa es la misericordia de Dios. A veces estamos con el agua hasta el cuello y solamente Cristo es el que puede venir con su mano poderosa a sacarnos y a socorrernos. El Señor se inclina para salvar la mano de Pedro, para salvarlo. Eso tiene que ver con esa misericordia divina. Tiene que ver con la acción de Dios de inclinarse y sacarnos de donde estamos. Pero también tiene que ver con el mirar. La misericordia y el mirar de Dios. Por eso nosotros hablamos de esa perspectiva en la cual Dios nos ve. Es diferente a la cual nosotros nos vemos aquí. Porque Dios está arriba y Dios lo conoce todo. Conoce la necesidad de tu corazón. Conoce la necesidad espiritual por la que estás pasando. Por la necesidad física o material por la que estás pasando en este momento. Él la conoce. Nosotros a simple vista no podremos determinar qué es lo que está pasando en tu vida. Pero Dios sí lo conoce. Dios sabe. La misericordia tiene que ver con esa mirada de amor. Fijar los ojos en alguien con cariño. Y si usted va a la palabra, Dios nos miró con amor por iniciativa propia. Dios nos miró y se llenó de compasión. Dios nos miró y nos vio con amor. Dice Marcos 10, 17 y 21, que nos habla del joven rico. Cuando llega el joven rico y ve pasar a Jesús, le pregunta, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Jesús le dice, tiene que seguir los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes. Y el joven rico le dice, todo esto he guardado desde mi juventud, dice el joven. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Entonces Jesús, mirándole, le amó. Esa es una maravillosa palabra. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Esa es la misericordia de Dios. Tiene que ver con esa mirada. ¿Cómo nos mira el Señor? ¿Cómo el Señor te mira hoy en esta mañana a ti?
con amor, con misericordia, porque Él conoce tu debilidad, conoce cómo tú estás necesitado de ese amor que solamente Dios sabe dar. Tiene que ver con esa mirada con la cual Él te ve. Dios ve esa necesidad profunda que tú tienes, mi amado hermano, mi estimado amigo, hoy en esta mañana. Dios no va a ver de la manera en que tú vienes hoy preparado, vestido. Muchos hoy en la mañana en las iglesias, en la Iglesia Universal, las mujeres se preparan, se levantan a las 4 o 5 de la mañana a peinarse para venirse bien presentadas a la iglesia. Eso está bien, claro que sí. Pero el Señor no va a ver o no está pendiente de eso en esta mañana. Está pendiente de la necesidad de tu alma. Está pendiente de la necesidad de tu corazón. Eso es lo más importante para el Señor. No importa cómo vengas, lo más importante, el Señor sabe por dónde es que tú estás debilitado, dónde es que tú estás necesitado verdaderamente. Por eso la mirada en que Él nos ve, pues es importante. Dice Lucas 22:34, cuando el Señor le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces. Y Pedro dice, pues, yo que te voy a negar a ti. Si fuera yo iría a la cárcel y moriría por ti. Dice el pasaje, ¿verdad? Pero dice que más adelante, en ese Lucas 22, que él lo traicionó, lo negó 3 veces y el gallo cantó. Y más adelante dice que el mismo momento en que dijo eso, el gallo cantó. Y Jesús iba cruzando por allí en ese momento. ¿Usted se imagina esa escena? Pedro lo acaba de negar. Canta el gallo. Se cumple la palabra que el Señor dice. ¿Cuál sería la reacción de nosotros? Si ves, te lo dije. Me traicionó. No, bueno, quiero contar contigo. No. Pues, ¿qué clase de amigo eres tú, tío? Mira. El Señor no dijo eso. Dice la palabra que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. ¿Y cómo miraría a Pedro? Con amor. Porque más adelante, cuando tiene un encuentro con ellos, Él le vuelve a preguntar a Pedro, en medio de esa reunión, Pedro, ¿tú me amas? Y le pregunta por varias veces, Pedro, ¿tú me amas? Porque cuando él entró a esa reunión, Él se fue directamente donde Pedro. Él no fue a otros, sino fue donde Pedro. Usted se imagina la cara de Pedro viendo que el Señor viene y dice, ups, yo a este lo negué 3 veces, qué vergüenza, yo me voy de aquí. Porque este ahorita me va a dar a reñir. Porque lo negué 3 veces. Pero el Señor se va a preguntarle a Pedro si realmente lo ama. Porque Jesús le amaba. Esa es la mirada con la cual el Señor nos mira hoy, en esta mañana, con amor. Porque conoce nuestra necesidad, conoce nuestra debilidad y conoce que hay una necesidad espiritual en nuestra vida que solamente Él puede suplir. También esa misericordia tiene que ver con la compasión. Y esa compasión, imagine usted que una persona fue juzgada y fue hallado culpable. Podemos ir a Juan 8:2-11. Dice, y por la mañana volvió al templo, cuando nos habla de la mujer adúltera. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Es una mujer que fue hallada culpable. Es una mujer que fue, como dice la palabra, sorprendida en el acto. No había escapatoria allí. Era un pecado grave. Y si nosotros fuéramos a la ley de Moisés, ¿qué decía la ley de Moisés? Muerte por apedreamiento. Muerte es lo que dice la ley de Moisés. ¿Pero ella era culpable? ¿Sí o no? Sí,
Claro que sí, era culpable. Fue sorprendida en el acto mismo. Habría de morir. Esa es la ley. Pero dice la palabra, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír a esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Y qué sucedió allí? Quedó solo Jesús y la mujer. Ay, ay, ay. ¿Usted se imagina? Aquel que le acaba de salvar la vida y la mujer que le puede decir Jesús sabiendo que ella era culpable. Solamente puede aplicar la misericordia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Enderezándose Jesús, la vio a ella y no viendo sino solo a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Esa es la misericordia de Dios, gloria a Dios. Esa es la misericordia. Aún en medio del pecado, el Señor nos ve con misericordia, con amor y compasión. Fue condenada por la ley, pero aquí viene la compasión del Señor. Vete y no peques más. Esa es la compasión de Dios que tiene para con nosotros. Él conoce nuestra necesidad, conoce que pecamos, que nos caemos, que nos levantamos, conoce nuestro esfuerzo. Por eso Él nos justifica, por eso Él nos perdona, por eso Él derrama su misericordia sobre nosotros. Somos débiles, aún estamos en esta carne, pecamos, caemos, claro que sí. Misericordia es una persona declarada culpable como usted y como yo, pero a la cual Dios nos libra. No hay ni uno justo, dice la palabra. Pero alguno puede decir: pastor, pero es que usted no sabe todas aquellas atrocidades que yo hice en el pasado. Todas las cosas terribles que yo hice en esta vida. ¿Usted cree que Jesús se sorprendería de esas cosas? El Señor reconoce que usted es culpable. El Señor reconoce que somos culpables, pero le está viendo con compasión y con misericordia. Y le está diciendo: yo sé que tú eres culpable, pero si tú pones tu confianza en la sangre que mi Hijo derramó allá en la cruz del Calvario, entonces seréis justificados por la fe. Eso dice la palabra. Dios quiere evidencia, mi amado hermano, de que nosotros, una evidencia visible de que nuestras vidas están edificadas sobre su misericordia. Lo que yo recibo por gracia, también lo doy por gracia. Si nosotros hemos recibido misericordia, tendremos que dar misericordia. Nuestra vida cristiana está fundamentada sobre la misericordia de Dios. No hubiéramos podido pagar esa deuda. Solamente por el amor y la misericordia de ese Dios todopoderoso es que nosotros ahora somos justificados y somos llamados hijos de Dios. Y podemos sentarnos a su mesa a compartir la cena. Eso es maravilloso. Solamente a Dios le compete esto. Por eso, mi amado hermano, este tiempo es un tiempo de reconciliación con el Señor. Aquellos que han perdido un poco el rumbo, que han decidido guiarse por sus propias ideas, influenciados por otros, este momento es un momento de reconciliación para que tú vengas a ese camino que el mismo Señor te dio por amor y misericordia, y ese camino se llama Jesucristo. Es el tiempo de reconciliación, pero también es un tiempo de recibir su misericordia. Aquellos que han realizado un buen trabajo, tú que has hecho un buen trabajo para el Señor, pues también es un regalo esa misericordia para aquellos siervos esforzados. Dice Primera de Juan 1, 8, 9, los creyentes siguen pecando y entristeciendo al Espíritu Santo, pero el perdón siempre está disponible. Aleluya. El perdón siempre está disponible. Dice la palabra, dice
que nosotros estamos llamados a servir a un Dios grande, amoroso y misericordioso. Y gracias a su gran amor, pues no hemos sido consumidos. Aún estamos aquí. Aún estamos aquí por su gracia y por su misericordia. Nuestro Dios, mi amado hermano, está a favor de nosotros, no en contra de nosotros. Concluyendo, mi amado hermano, no evada el brazo extendido del Señor, no evada la mirada de Dios. Él es un Dios de compasión y misericordia. No importa qué tan bajo usted haya caído, no importa cuán negro sea su pasado, Él siempre podrá verlo a los ojos y decirle: aquí estoy, amado, esta es mi diestra poderosa, me inclino ante ti para ayudarte. Tú has clamado por misericordia y aquí estoy, mi presencia real y verdadera. La verdad de esta palabra es que escudriña la mente y el corazón. Esta palabra es maravillosa. Escudriña la mente y el corazón. Llega a lo más profundo de la vida de la gente, de tu vida, de mi vida. A Dios no le podemos ocultar nada. Él te conoce de lo más profundo de tu interior. Por eso cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, hemos de venir a este lugar a reunirnos con ese corazón constrito y humillado. Así nosotros veremos el brazo extendido del Señor. Ese Señor que en esta mañana se ha inclinado a ti para ayudarte. A través de su palabra, tú has reconocido que tienes un Dios de amor, de justicia y de misericordia. Somos pecadores, sí, pero salimos de este lugar esperanzados de saber que la misericordia de Dios nos alcanza, que el brazo extendido del Señor está allí para protegernos, que está volviendo su mirada de amor hacia ti, porque te comprende, porque te conoce. Él te dice hoy, en esta mañana: yo tengo misericordia para contigo, tengo compasión para contigo, porque soy lento para la ira y grande en misericordia.